of us to be intentional when it comes to making disciples. Todos queremos nosotros animarles a que sean intencionales en la forma en la que buscan hacer discípulos. The fact is, the gospel is probably not going to come up in conversation unless you are intentional about it. La realidad es que el evangelio no va a venir de forma natural en una conversación, al menos que usted sea intencional en traerlo a la luz. So we have to live purposeful lives, Entonces tenemos que vivir estas vidas de forma con un propósito, intentional. intencional. And so we're going to be identifying people who need Jesus. Entonces, primero que nada, vamos a identificar a las personas que necesitan a Jesús. We're going to invest in those relationships. Vamos a invertir en esas relaciones And then we're going to invite them to meet Jesus. y vamos a invitarlos a conocer a Jesús. It's that come and see Jesus. Es ese ven y mira a Jesús. So that is our strategy. Entonces, esa es nuestra estrategia. And what I have observed is that we must be both intentional and strategic. Entonces, lo que nos hemos dado cuenta es que tenemos que ser ambos, estratégico y valiente. If we come up with a great strategy, Intencional y estratégico. Si usted formula una muy buena estrategia and we do not intentionally engage in our strategy, pero si no nosotros comprometemos de forma intencional con esa estrategia, it won't do any good. no va a servir de nada. But if you are living intentionally, Pero si usted está viviendo de forma intencional, trying to give the gospel to people, intentando entregar el evangelio a las personas, but don't have an effective strategy, pero no tiene una estrategia efectiva, you're not going to be very no effective. va a ser muy efectivo. When we tie the two of them together, Cuando entonces atamos estos dos conceptos juntos, it's going to be much more va effective. a ser mucho más efectivo. Now, last night we talked about street preaching. Entonces, anoche hablamos sobre lo que es la predicación pública, ¿no? We talked about door knocking. Ir a tocar las puertas también. And these are our strategies of the past. Estas son las estrategias que se han utilizado ya desde mucho tiempo. And I am not saying that they are bad. Y de ninguna manera intento decir que son malas. I've done street preaching. I've knocked on thousands of doors in my life. Yo he predicado de forma pública, he tocado miles de puertas en mi vida. I think those strategies have a place and a time. Yo creo que esas herramientas tienen su lugar en el tiempo. But here is a part of the strategy that I believe is important for us to remember. Pero yo creo que aquí está una parte de la estrategia que es importante que nosotros recordemos. I want us to spend more time and give more truth Lo que nosotros queremos es pasar más tiempo con una persona entregándole más verdad, than have brief encounters with a brief gospel. en lugar de tener encuentros cortos con un evangelio corto. I believe that many of us have gotten used to presenting the gospel in 5 minutes or less. Many people have gotten into the habit of presenting the gospel. Creo que hay mucha gente que ha tomado este hábito de intentar presentar el evangelio en 5 minutos o menos. And you can give a survey of the gospel in 5 minutes. Y en 5 minutos sí puede dar ahí un resumen de lo que es el evangelio. But it's probably not going to ingrain itself into someone's heart. Pero probablemente eso no va a llegar profundo al corazón de una persona. That's why I am suggesting this strategy. Esa es la razón por la cual sugiero esta estrategia. More time and more truth Más tiempo y más verdad versus brief encounters with a brief gospel. en lugar de un de un encuentro corto con un corto evangelio. I don't want to just go through the motions. No quiero solamente presentar los movimientos, I want to make disciples for Jesus. sino que quiero que las personas se hagan discípulos de Jesús. And this is a strategy that I have found very effective. Y he encontrado que esta estrategia es muy efectiva. And so here are those tools that we talked about, Aquí están estas herramientas de las cuales hemos hablado, using the various tracks and the ability to use the app.
Entonces, utilizando los folletos que hemos visto y la aplicación, all of the tools are actually inside of the app. todas las herramientas en realidad están dentro de la aplicación también. It doesn't look the same in the app, No se miran exactamente igual en la aplicación, but it's all there. pero ahí están. All right, we would like to shift gears a little bit. Entonces, aquí ya vamos a meter segunda. And I just want to remind us what we talked about last night. Y entonces quiero recordar un poco de lo que hablamos anoche. And we learned and reminded ourselves from last year that we talked about the art of compelling conversations. Hemos entonces platicado y recordado sobre el arte de realizar o tener conversaciones atractivas. And there are two skills that will make you a better conversationalist. Y hay dos habilidades que van a ayudarte a ser una persona que conversa de mejor forma. Learning to ask good Como lo questions dijimos, hacer buenas preguntas and learning to listen well. y aprender a escuchar bien. The goal is to take conversations deeper. La meta es hacer que las conversaciones se profundicen. Jesus was a master at this. Jesucristo era un maestro de esto. So you just look at all the conversations of Jesus. Entonces usted mira todas las conversaciones de And he took Jesús every conversation deeper y él tomaba cada conversación y la because he profundizaba. realized we had to be on a heart level before we can communicate heart truths. Porque él se dio cuenta o él sabía que tenía que tener una conversación al nivel del alma And para he- poder entregar estas verdades del alma. And he often got to that heart level by asking good questions. Y usualmente llegaba a ese nivel de conversación del alma a través de buenas preguntas. But if you are not keying in to what your friend is saying Pero si usted no está poniendo atención a lo que su amigo le está diciendo and really showing them that you care by listening, y no le está mostrando que usted le importa lo que le está diciendo al escucharle, they're not actually going to get down to that level. no van a llegar nunca a ese nivel. It's going to take trust. Tiene su parte muy importante la confianza. And the best way to develop trust Y la mejor forma de desarrollar la confianza is to be a good confidant, es ser alguien en quien puedes confiar, where people are willing and desirous to tell you about their real needs. que tu forma de ser le infunda a las personas esta calma de poder compartir sus necesidades y sus And so pensamientos. here are those 5 soul needs that we talked about. Y aquí hablamos de estas 5 necesidades del alma principales. We're going to be talking about loneliness. Vamos a hablar sobre la soledad con las personas. Actually, we're not going to talk about that. We're going to be listening for it. Our friend's going to Bueno, talk en about it. lugar de nosotros estar hablando de la soledad, vamos a escuchar a que nuestros amigos hablen de la soledad Or emptiness, o del vacío or fear, o del miedo or love, o del amor or what's the last one? Guilt. o Thank la you. culpa. Did you know that guilt is a good thing? ¿Usted sabía que la culpa es algo bueno? It really is. En realidad lo es. So I thought about this morning Pensé en esto esta mañana. as I was walking around the bed in my bedroom. Al caminar yo alrededor de la cama en mi cuarto, That baby toe right there este pequeño dedito aquí met the bottom of the bed, se encontró ahí con la pata de la cama and I felt pain. y me dolió. And I thought to myself, Y pensé, I'm going to be more careful the next time I walk around the edge of that bed. mira, cuando yo pase por esa cama voy a tener más cuidado. How many of you like pain? ¿A cuántos de ustedes les gusta que les duela? No, but pain is actually your friend No, pero el dolor es nuestro amigo. because it helps us know that bed is going to hurt my toe. Porque nos ayuda a recordar, esa cama, esa pata me va a hacer que me duela el dedo. The same way with guilt. De la misma forma funciona la Guilt culpa. helps us know about our soul needs. La culpa nos ayuda a saber o a conocer nuestras necesidades del alma. And when my friend begins to talk about guilt, Y cuando mi amigo empieza a hablar de esa culpa, in the world we live in, you're supposed to say, oh, no, you're not really that bad. y en nuestro mundo estamos supuestos a decir, no te preocupes, no eres tan malo. But that's not what
the Bible shows us Jesus doing. Pero eso no es lo que la Biblia nos enseña que Jesús hizo. Jesus doesn't push guilt away. Jesús no empujaba o no sacaba la culpa de la ecuación, He provides real healing for a wounded soul. sino que mostraba cuál era la verdadera forma de sanar esa alma que estaba lastimada. And that's what we want to talk about. Y es de lo que queremos hablar. All right. So Ok, we're going to begin to talk about how to turn a conversation to the gospel. entonces vamos a empezar a hablar de cómo nosotros vamos a hacer que una conversación vaya al evangelio. And if you will look on the one-page memory sheet that you just Y received, si miran la página que les acaban de dar, la hoja que les acaban de dar, you will see the very top left-hand portion van a ver que la parte de hasta arriba, en la parte izquierda, is the conversation section. está la sección que habla de la conversación. There are two parts to this conversation. Hay dos partes para esta conversación: Making conversation entablar la conversación and directing y conversation. dirigir la conversación. We're going to have Christina and Josias come and role play this for you. Josías y Cristina van a hacer un juego de rol aquí enfrente de ustedes para que lo vean. But we are going to assume that they have been having a soul level conversation. Pero vamos a asumir que ellos ya habían estado teniendo una conversación al nivel del alma. We're not going to make them recreate that for us. No vamos a hacer que ellos hablen esa conversación desde un principio. And when they get started, if you guys will tell them what scenario you're Y using. vamos a explicarles un poco cuando comenzamos de cuál es la narrativa que estamos usando. So they'll just paint a little picture as to what that conversation has been about. Entonces eso va a ser una imagen de cómo va a ser cómo va a ser esa conversación. And then they're going to use these 4 questions Y va a haber una demostración de estas 4 preguntas que aparecen aquí as stepping stones from the soul level conversation to the gospel. que son estos escalones para llegar de una conversación del alma hacia el evangelio. So if you could just imagine these 4 questions Entonces, si tú puedes imaginarte estas 4 preguntas, are those stepping stones to get from soul level conversations to the gospel. son estos 4 escalones para llegar a la presentación del evangelio. All right, I'm going to have them come. Muy bien, entonces vamos a I'm going to have empezar. to move some microphones. Bueno, Cristina y yo estábamos hablando y platicando sobre la familia. Le conté que mi hijo estaba haciendo cosas, como tengo muchos hijos, empezó a hacer cosas que no debe en cuanto al consumo de estupefacientes, ¿no? Entonces estábamos hablando de cómo es difícil para mí como padre saber cómo lidiar con esa situación. Y yo soy la cristiana y él es el En incrédulo. este caso, Cristina es creyente y yo soy incrédulo. Por si no escucharon, el hermano dijo se nota. We stereotyped. Nosotros hemos hecho un estereotipo. She makes a very good Christian. Ella parece una muy buena cristiana He makes a very good sinner. y él es un incrédulo muy claro, ¿no? He said, I can see that. Okay. Entonces, Josías, ¿cómo crees que estás lidiando con estos problemas en tu corazón? La verdad que creo que no muy bien. Francamente, a veces puedo decirte que estoy queriendo quedarme dormido y recuerdo lo que está pasando y me despierto sudando, con el corazón acelerado y tengo miedo, me siento perdido, la verdad no sé. Sí, me imagino que estás preocupado y ansioso, ¿verdad? Sí. Sí. Josías, yo no he experimentado algo como tú, pero ciertamente en momentos de preocupación y ansiedad
lo único que puede ayudarme es mi relación con el Señor, con Dios. Así que, especialmente en ocasiones en donde no podemos controlar a otras personas, ¿verdad? Como tu hijo. Y en esos momentos donde no hay más recursos, es mi relación con Dios la que me ayuda. ¿Cómo describirías tú tu relación con Dios? Creo que ni siquiera necesito explicar, estoy orando, ¿no? O sea, la verdad que oro todos los días por mi hijo. Me preocupa mucho y sin embargo hay veces en las que oro y siento que las oraciones no llegan más arriba del techo. Siento que Dios está muy distante y mis oraciones no llegan a Él. Sí. ¿Y qué crees que se necesita para tener una buena relación con Dios y vivir con Él en el cielo? Pues tienes que creer que Dios existe, ¿no? O sea, Claro. creo que no puedes decir quiero estar en el cielo con alguien que no existe, ¿no? Entonces, pues tienes que creer que Dios existe y creo que eso es bien importante. ¿Algo más? Pues intento ser un buen vecino, llevarme ahí con la regla de oro que ya sabes, ¿no? Intenta hacer a los demás lo que quieres que hagan contigo y viceversa. Tengo que ir más a la iglesia, sé que tengo que ir más a la iglesia porque pues es evidente, ¿no? También creo que una de las cosas que más me identifica de cierta manera como puedo tener una relación con Dios es mi forma de ser un buen padre para mi hijo. Y verdaderamente en eso ahorita creo que me siento un fracaso, ¿no? Algo que resuena conmigo de lo que dices es ir a la iglesia. Mira, yo crecí en la iglesia. Si las puertas de la iglesia estaban abiertas, mi familia estaría adentro. Y aún así, aún cuando iba a la iglesia siempre tenía un temor muy grande. Y era, ¿qué pasaría conmigo si muero? Y no fue hasta años después en los que fui a una conferencia y el predicador decidió hablar sobre el cielo y el infierno. Sí, puedes imaginar que eso trajo estos miedos de nuevo a mi corazón, a mi mente. Y lo precioso de ese día, Josías, es que este orador estaba siendo muy dinámico y con muchos pasajes de la Biblia me mostró cómo puedo confiar en Dios y cómo puedo quitar estos temores de mi vida y estar segura que puedo estar con Él en el cielo. Y no es como que fue un cambio momentáneo y radical en el que ya no tuve esos miedos, pero puedo reconocer que desde ese momento mis temores fueron desapareciendo. Así que déjame hacerte esta pregunta. ¿Estás tú 100% seguro que tus pecados han sido perdonados y que irás con Dios al cielo? 100%. Sí, bueno, creo que esto es algo muy serio, ¿no crees? Y considero que pues es importante estar seguros al respecto. Sí, no, es algo importante, pero mira, yo me alegro que tú te sientas muy segura, ¿no? Pero no creo que nadie pueda estar 100% seguro de que va a ir al cielo. Entiendo que pueda ser difícil pensar que podemos estar seguros de algo que no conocemos, pero mira, quiero leerte este versículo en este folleto que nos describe cómo tener una relación con Dios y es 1 Juan 5:13, dice: estas cosas os he escrito a vosotros para que sepáis que tenéis vida eterna. Y si te das cuenta, aquí dice para que sepáis, no es para que tengas una pequeña esperanza de que a lo mejor tienes vida eterna, sino que la Biblia nos dice podemos estar 100% seguros de que tenemos vida eterna. Entonces, Josías, ¿me permites enseñarte en la Biblia cómo tener una relación con Dios? Por favor. Very good. Muy bien. All right. So, did you see how Christina used those 4 questions to be able to get to the gospel? ¿Pudieron observar cómo Cristina utilizó esas 4 preguntas para llevar la conversación del alma hacia el evangelio? The first question is,
how would you describe your relationship with God? La primera pregunta es, ¿cómo describirías tu relación con Dios? Would you say that with me? ¿Pueden repetirla conmigo, por favor? ¿Cómo describirías tu relación con Dios? Very good. Muy bien. That question is not just to get information. Esa pregunta no solamente es para conseguir información, You're turning a conversation. sino que estás dirigiendo la conversación. It's a little slower than we have done in the past. Es un poco más lento que lo que se acostumbra. We were joking yesterday about the question, if you were to die today, are you 100% sure you're on your way to heaven? Estábamos bromeando ayer con la pregunta, si hoy mueres, ¿estás 100% seguro de que irías al cielo? And someone told me the story of a barber who was sharpening his razor blade. Y un hermano me estaba contando la historia de este barbero que estaba afilando su navaja. And he asked the guy that he was getting ready to shave, Y estaba ya listo para empezar a rasurar a la persona y le pregunta, if you were to die right now, ¿y si te mueres en este momento? sometimes that question can be a little stark. Esa pregunta a veces puede ser problemática. And so, well, stark, not just a problem. It's too fast. Puede ser muy abrupta, una pregunta muy abrupta. It goes from this subject to that subject kind of startlingly. Sí, corta la conversación de un lugar a otro y se vuelve confuso. What we're trying to do is turn that corner a little more gradually. Entonces lo que queremos hacer, en lugar de dar una curva cerrada, hacer una curva gradual. So our friend has told us about a soul need. Entonces nuestro amigo nos comenta sobre la necesidad de su alma. We're going to identify with that soul need. Nos vamos a identificar con esa necesidad. And we're going to let them know it's my relationship with God that meets my soul need. Y vamos a hacerle saber que es mi relación con Dios la que me ayuda con esa necesidad en mi alma. Can I ask you a question? ¿Puedo preguntarte algo? How would you describe your relationship with ¿Cómo God? describes tu relación con Dios? And whatever they Y say, sea cualquier cosa que digan, we're going to follow it up with the second question. vamos a seguirla con la pregunta que continúa. Let's say this one together. Vamos a repetirla juntos. Que dice, ¿qué crees que es necesario para tener una relación con Dios y vivir con Él para siempre en el cielo? Let's try it again all together. Otra vez, todos juntos, ¿ok? Juntos. Dice, ¿qué crees que es necesario para tener una relación con Dios y vivir con Él para siempre en el cielo? There are three parts to that question. Esa parte se divide en tres diferentes secciones. The first part is asking their opinion. Lo primero, le estamos preguntando su opinión. What do you think? ¿Qué es lo que tú piensas? If you ask a right and wrong question, Si usted pregunta o hace una pregunta que tiene una respuesta de bien y mal, many people don't want to answer. muchas personas no quieren contestarla. But most people don't mind giving me their opinion. Pero a muchas personas no les importa dar su opinión. So I'm asking for their opinion. Así que les pido su opinión. What do you think? ¿Qué crees tú? And then the second part is a follow-up to the first question. La segunda parte es una continuación de la primera. How would you describe your relationship with God? ¿Cómo describirías tu relación con Dios? What do you think it takes to have a relationship ¿Qué with crees God? que se necesita para tener una relación con Dios? The third part is a clarifier. La tercera parte es una aclaración. We're not just asking them how to maintain a relationship. No solamente le estamos preguntando cómo mantener una relación, We're talking about how do you start a relationship. sino cómo how do you start? Start a relationship. ¿Cómo comienzas esta relación con So Dios? how do you know you're on your way to heaven? Es decir, ¿cómo sabes que vas a estar en el cielo por siempre? So I think of it this way. Entonces lo pienso de esta forma. Opinion, Opinión, relationship, relación, heaven. cielo. So let's say it together. Vamos a repetir estas tres palabras juntos, ¿ok? Opinión, relación, cielo. Now let's say the question together. Ahora vamos a repetir la pregunta juntos. ¿Qué crees que se necesita para tener una relación con Dios y vivir con Él en el cielo por siempre?
Now, in between this question and the next, Entonces, entre esta pregunta y la que sigue, Christina gave her testimony. Cristina dio su testimonio. And I'm trying to get my slide. Oh, there it is. It's up there. Ahí está la página. So this is in the book that I was telling you about En el libro que les comenté, on pages 76 to 81. en la página 67 a 81, And those pages are helping you know how to write out your own testimony. esas preguntas están hechas para ayudarte a escribir cuál es tu testimonio. This is a very valuable exercise for you. Este es un ejercicio muy valioso para ti. Most people who go about telling their salvation story La mayoría de las personas que van por la vida hablando sobre su historia de salvación make it a little long. lo hacen un poquito muy largo. And we want to figure out, how do I tell the story in a good way Y quiero que entonces nos demos cuenta cómo podemos platicar nuestro testimonio de una manera corta, that's a little shorter? de una manera buena, pero que sea corto. It's going to take some work. Va a llevar esfuerzo de su parte. There are 3 parts to your story: Hay 3 partes para su historia. before, Antes, how, cómo and now. y ahora. So before, this is what my life was like. Entonces, esta era mi vida antes. Here's how I discovered Jesus and trusted him. Así es como yo llegué a conocer a Jesús y confié en Él. And here's what my life is like now. Y así es como mi vida es ahora. Here's how he has changed me. Así es como me ha cambiado. Do you see it? ¿Lo pueden ver? So before, Antes, how, cómo, now. ahora. So I would encourage you to do that exercise of writing out your story. Entonces yo les animo a que por favor hagan ese ejercicio de escribir su propia historia. It can't just be facts. No puede ser solamente hechos, It needs to be a story that draws a person in. sino que también debe haber una historia que ayude a la persona a acercarse. And so in between the questions, Entonces en medio de las preguntas, what do you think it takes? ¿qué piensas que es necesario? And are you 100% sure? ¿Y estás 100% seguro? We're going to give our story. Vamos a predicar nuestro testimonio, vamos a All hablar right. de nuestro testimonio. Let's say this question. Vamos a repetir esta pregunta juntos. Which one? La segunda pregunta que aparece, vamos a repetirla juntos. Dice, ¿estás 100% seguro que todos tus pecados han sido perdonados y que irás al cielo? I don't know if you noticed, Yo no sé si ustedes se dieron cuenta. but I left the "if you were to die today" part out. Dejé la parte de si hoy mueres, la dejé afuera. There's several reasons for that, Hay bastantes razones para ello, but I find that it really doesn't buy me very much. pero me he dado cuenta que realmente no me convence mucho. I don't know if you've ever thought about this. Yo no sé si usted ha pensado en esto. You are probably more concerned about your unbelieving friend's soul Usted está mucho más preocupado por el alma de su amigo incrédulo and where they're going to spend y eternity dónde van a pasar la eternidad than they are. que ellos. Ellos no están tan preocupados. Most people haven't thought that far ahead. Hay muchas personas, la mayoría de las personas no han pensado tan al futuro. What is driving them to see their need for Jesus ¿Qué es lo que les está moviendo a ver su necesidad de Jesús? is their soul needs. Son esas necesidades del alma. And so we're going to focus on helping them see those soul needs Entonces vamos a enfocarnos en ayudarles con esas necesidades del alma and discover that Jesus can help them with them. y que descubran que Jesús puede ayudarles con ello. It's about a relationship with him. Es una relación con ellos. But I have discovered Pero yo me he dado cuenta that if I ask this question in the wrong way, que si yo hago esta pregunta de mala manera, I don't get a good picture of where that person actually no is. puedo conseguir una imagen clara de dónde se encuentra esta persona. If I just simply say, "Are you a Christian?" Si yo le pregunto, ¿eres cristiano? then when they say yes, Cuando ellos digan, sí, I don't really know what they mean. no sé exactamente a qué se refieren. And even the word born again Y aún si usamos la palabra un cristiano nacido de nuevo, has become quite broadly used
Ya se empezó a utilizar y se popularizó. and it doesn't always give me the information that I need. Y no siempre me da la información que necesito. I find this question still helps me more than any other way of asking Yo me it. he dado cuenta que esta pregunta es la que más me ayuda que todas las que he hecho. When I ask, are you 100% sure you're on your way to heaven? Cuando pregunto, ¿estás 100% seguro de que estás en camino al cielo? If a person says, 99%, Si una persona dice, 99% seguro, I'm going to focus on the 1% they're not sure. ahí nos vamos a enfocar en el 1% que no está seguro. Because God says we can be sure. Porque la Biblia nos dice que sí podemos And I- estar seguros. I want them to be able to see that. Quiero que ellos vean eso. This is the first Bible verse we're going to actually Este use. es el primer versículo bíblico que se utiliza en el And estudio. this Bible verse is very helpful. Y este estudio bíblico este versículo bíblico es de mucha ayuda. And then we're going to follow it up with this last question. Y entonces vamos a terminar con con la última pregunta, Let's say it together. que vamos a decirla juntos. Dice, ¿me permites enseñarte en la Biblia cómo tener una relación con Dios? All right. I think you are ready. Yo creo que ustedes están listos. You say, ready for what? Usted me puede decir, ¿listos Well, I'm para going to qué? ask every single person in Le here voy a pedir a todas las personas que están aquí to find a partner. que encuentren un compañero And I want you to role play just like Christina and y Josias did. quiero que ustedes hagan ese juego de rol así como Josías y Cristina lo hicieron. And this first time through Y que en esta ocasión, is a little awkward, ya deben saberlo, es medio incómodo. but I want you to lean into that awkward Pero quiero que se dejen ir a lo incómodo, because it'll help you. porque les va a ayudar. In our seminars, En nuestros seminarios, after it's all over with, después de que ya terminamos todo, more people tell us that this role play helps them more than anything else we do. muchas personas me dicen que estos juegos de rol le ayudan más que otras cosas que hacemos. So try the very best you can Así que esfuércense mucho to do it just like Christina did it. para hacerlo justo como Cristina lo hizo. Okay? ¿Ok? All right. I'm going to give you about 5 minutes each. Voy a darles 5 minutos por persona en la pareja. So 5 minutes for you to ask these 4 questions 5 minutos para que uno haga las preguntas and 5 minutes for your partner to do it. y 5 minutos para que tu compañero haga las preguntas. 10 minutes altogether. 10 minutos en total. I'm going to start my timer now. Y empieza ya. All right, let's go. Ok, busquen compañero y háganlo. Move it, move it. Muévanse, muévanse.
arrepintió. Pastor got saved. El pastor, por fin. All right, so here are a couple of questions. Aquí hay algunas preguntas. Bottom line question, did you get stuck anywhere? La pregunta ahí, lo que ustedes pueden resumir todo es, ¿en qué se atoraron? It's like I can't figure out what I'm supposed to do here. Llegaron a un punto en el que dijeron, no puedo entender qué es lo que tengo que hacer aquí. We want to be able to help with that. Con eso queremos ayudar. Or do you see an obstacle when you ask that to a specific person? O cuando usted hace estas preguntas, ¿puede prever que va a tener un obstáculo con alguna persona que usted conoce ahí? Or do you have any questions or comments about the specific questions that we're asking? ¿O tienen algún comentario o pregunta sobre las preguntas específicas que se están haciendo? All right, questions or comments? Ok, preguntas o comentarios. Yeah. Yeah. What I find is that when we're asking about heaven and hell, Lo que yo me he dado cuenta cuando hacemos preguntas sobre el cielo o el infierno, we're really not trying to get them interested with those words. no estamos intentando hacer que ellos se interesen por esas palabras, These are actually diagnostic questions. sino que son preguntas de diagnóstico. So if you are a doctor, Si usted es un doctor, you're asking questions to see what the physical condition of your patient is. va a hacer preguntas para ver cuál es la condición física de su paciente. We're asking these questions to see what is the spiritual condition of my friend. Estamos haciendo estas preguntas para ver cuál es la condición espiritual de nuestro amigo. And so we ask this specific question because this is what's going to help me know this person is a genuine believer or they're not. Y estas preguntas me van a ayudar a ver si la persona con la que estoy hablando ya tiene fe en Cristo o no. What we're doing to get them to want to talk Lo que nosotros queremos hacer, queremos que que ellos quieran hablar con nosotros, is recognizing that soul need es que ellos reconozcan esa necesidad de su alma and helping them believe that Jesus could help them with that. y ayudarles a creer que Jesús va a ayudarles con ello. And our own story is the main tool we're using. Y en esta ocasión nuestra propia historia es la herramienta más grande que usamos. I had those same soul needs, Yo también tengo esas necesidades del alma and it's my relationship with Jesus that is helping me. y es mi relación con Jesús. Let me tell you my story. Mi relación con Jesús la que me permite That's- estar adelante de ello. Por favor, permíteme hablar de ello. That's what's going to get that person to want to talk to Y us. eso es lo que va a hacer que la persona quiera hablar contigo. By the way, these questions are important. Dicho sea de paso, estas preguntas son importantes. And when you give the gospel, you're going to tailor the gospel to the specific needs they have revealed to you. Cuando usted entregue el evangelio, va entonces a acomodar el evangelio para esa necesidad del alma que le pongan. Sometimes people say, well, you have to believe in God. Entonces alguna persona le va a decir, bueno, tienes que creer en Dios. And we would all agree with that, Y todos estaríamos de acuerdo con ello. but we don't actually know what they mean. Pero a veces no estamos seguros qué es lo que ellos se refieren. So if my friend says, well, you have to believe in God, Si mi amigo me dice, tienes que creer en Dios, or even if they say you have to believe in Jesus, o aún si dicen, tienes que creer en Jesús, I'm going to follow that up with another question. voy a seguir eso con otra pregunta. So believe in God. Entonces, creer en Dios, Is there anything else? ¿hay algo más? And when my friend says, well, sure, you've got to, and then starts adding good works, Y cuando mi amigo diga, bueno, claro, y empiece a poner obras que tiene que hacer, then I know they have a split trust. ahí puedo ver que ellos tienen esta confianza dividida, ¿no? And when we get to the conversation about grace, we're going to help them understand that that's not what God's talking about. Y cuando lleguemos a la conversación sobre la gracia, vamos a entender que no es eso de lo que Dios está hablando. So these diagnostic questions are helping me to be able to tailor the gospel to them. Entonces, estas conversaciones del Evangelio me están ayudando a mí a poder acomodar el Evangelio para esta persona.
All right. Any more questions or comments about these 4 questions? ¿Alguna otra pregunta o comentario de estas 4 preguntas? Yes, sir. Sí. ¿Qué pasaría si la persona no quiere o no cree en la Biblia o desconfía de la Biblia? What will happen if the person that we're speaking to doesn't trust or don't believe in the Bible? Yeah. So did you hear the question okay? ¿Escucharon la pregunta? So what if they don't believe the Bible? ¿Qué pasa si no creen en la Biblia? You might have to take a little detour here. Tal vez ahí vayan a tener que tomar un pequeño atajo, un pequeño callejón. But let me underline this question with an assurance. Pero déjenme poner aquí subrayar esta pregunta con una seguridad para ustedes. The Bible is powerful. La Biblia es poderosa, It's alive and effective. está viva y es efectiva. And it will work on a person's heart even if they have never acknowledged faith in it before. Y va a trabajar en el corazón de una persona aun cuando la persona no haya expresado fe en ella. Having said that, Habiendo dicho esto, I have found a good way of dealing with this yo he encontrado una buena forma de lidiar con esto is asking people, well, let me ask you this question. es preguntarle a esta persona, bueno, déjame hacerte esta pregunta. What would you say the central theme of the Bible is? ¿Cuál dirías tú que es el tema central de la Biblia? And most of the people who don't believe the Bible don't know what the central theme Y is. la mayoría de las personas que dicen que no creen en la Biblia no saben cuál es el tema principal de la Biblia. Or they have some kind of a notion that it's about trying to please a very picky God. O algunos pueden tener esta noción de que se trata de intentar agradar a un Dios que es bastante quisquilloso. But actually, it's about redemption. Pero en realidad se trata de redención. It's about God rescuing the souls of humans. Se trata de Dios rescatando el alma de los humanos. And so when my friend can't answer that question correctly, Entonces, cuando tu amigo no pueda contestar esa pregunta correctamente, I give them a gentle challenge. me gusta darles un desafío gentil. Let's look and see what the Bible actually says. Bueno, vamos a ver lo que la Biblia verdaderamente dice. And then you can actually make a real decision about whether or not you believe it. Y entonces ya puedes tomar una decisión verdadera, bien basada, si crees o no crees lo que dice. So I try to do 2 things. Entonces intento hacer 2 cosas. One is kind of pique their curiosity, Primero que nada es como ahí picar la curiosidad. and then the other is to invite them to actually study what it says together. Y la otra es en realidad invitarlos a estudiar lo que de verdad dice la Biblia. I have a confession to make. Déjenme hacerle una confesión. I have a hard time imagining that someone is going to go from I don't believe the Bible to I want to put my trust in Jesus in a one-time conversation. Yo batallo mucho para creer que una persona va a ir desde el punto de no confío en la Biblia hasta quiero poner mi confianza en Cristo Jesús en una conversación de una sola vez. So I'm probably going to steer them towards a 4-lesson Bible study. Entonces, en lugar de llevarlo o dirigirlo a la conversación única del Evangelio, lo dirijo más al estudio bíblico del intercambio de 4 lecciones. And I have several stories Y tengo muchas historias about people who did not believe the Bible, de personas que no creían en la Biblia, didn't believe in God, no creían en Dios, but then got saved by doing the Bible study. pero entonces fueron salvas haciendo el estudio bíblico del intercambio. Because the Word of God is effective and powerful. It's alive. Porque la palabra de Dios está viva y es eficaz And it works in people's hearts. y trabaja en el corazón de las personas. Faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. La fe viene del oír, el oír la palabra de Dios. I had a friend once. Yo tengo un amigo, yo tuve un amigo un tiempo. He brought his wife and children to church Él llevó a su esposa y a su hija a la iglesia because he admired Christians' worldview. porque él admiraba la cosmovisión cristiana. But when I asked him about his relationship with God, Pero cuando le pregunté sobre su relación con Dios, his answer was, I just don't believe all of that. él dijo, bueno, realmente yo no creo eso. And I urged him, Y yo lo urgí. if you will come to church on a regular basis, Si tú vienes de forma regular a la iglesia,
and really work at understanding the y Bible, de verdad te esfuerzas por entender la Biblia, I believe eventually you will believe. yo creo que eventualmente vas a creer. I don't know exactly why, Yo no sé exactamente por qué, but he took that challenge seriously. pero él se tomó ese desafío de forma seria And he started coming to church for Sunday school, y empezó a venir a la iglesia para la escuela dominical, for Sunday morning and Sunday evening en la church. mañana y en la tarde. He would even come to Wednesday night prayer meeting, Hasta venía a la reunión de oración los miércoles. where his name was on the list that we prayed for of people that would get saved. Su nombre estaba en la lista de las personas que orábamos para que fuese salvo. When he got a transfer to a different city to work, Cuando él por el trabajo fue transferido a otra ciudad para trabajar, I met with him one last time to talk about the gospel. me reuní con él otra vez para poder platicar del evangelio. And it was obvious he was not going to trust Jesus. Y era obvio que no iba a confiar en Jesús. So at the end of a conversation, Entonces, al final de la conversación, I started to leave. me empecé a ir. And he would ask me another question. Y él me hacía otra pregunta. And I would start to leave. Y ya estaba empezando a guardar He mis would cosas ask me another y question. me volvía a preguntar algo. Eventually, I said to him, Even- you're afraid to let me leave, aren't you? Eventualmente le dije, mira, yo creo que tú tienes miedo de que yo me vaya, ¿verdad? Because I believe God was working in his heart. Porque yo creía verdaderamente que Dios estaba trabajando en su corazón. But he did let me leave. Pero sí me dejó ir And he didn't trust Jesus. y no confió en Cristo. But I Pero- knew where he was moving. Pero yo ya sabía dónde él se estaba mudando. And I had a friend who pastored a church there. Y yo tenía un amigo pastor en esa ciudad. And I encouraged them to get involved. Entonces los animé a involucrarse en la situación. And so Dave started to go to that church as much as he came to our church. Entonces Dave empezó a ir a esa iglesia tanto como venía a nuestra iglesia. And it was about a year later that he finally trusted Christ as Y un año Savior. después fue cuando confió en Cristo Jesús. And I believe that God gave me faith to tell him he would believe Entonces yo creo que Dios le dio fe para creer, if he kept coming to church, o fe para yo poder decirle si sigues viniendo a la iglesia. because I believe in the power of the Word of Y eso God. fue porque yo creo en el poder de la palabra de Dios. Faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. El poder, la fe viene por el escuchar la palabra de Dios. Other questions about turning a conversation? Otra pregunta sobre esta sección de dirigir la conversación. All right, we're going to turn the page. There's a question over there. Oh, I'm sorry. Yes. I was looking down. You please go back. Microphones. Micrófonos. Pienso que I think estas cuatro preguntas, these 4 si no questions, estoy equivocado, son cuatro, these 4 questions, son buenas they're good cuando tienes amigos, when you have friends compañeros de trabajo, and work compañeros de escuela, associates or que people regularmente from estás school, platicando con ellos. people that you're in a regular basis talking to them. Pero cuando nosotros, por ejemplo, mi esposa y yo salimos a tocar puertas But when we go door to y nos door encontramos con personas que nunca hemos tratado, nunca hemos visto, and we get to people that we've never seen before, yo tengo otras preguntas que hacer con ellos. I have some different questions that I Yeah. Porque ese tipo de personas no te van a contar tus problemas. because that kind of people are not gonna share their problems with you. Yeah. Yo lo que hago es que cuando llegamos y tocamos una puerta What I do is when we go to door y to me door presento como cristiano, and I como present pastor, myself as a y pastor, le as digo que es Christian, un folleto para I regalar. tell them I have Y mi primer pregunta es, a track for you, ¿alguna vez has asistido a una iglesia? and I ask them first, have you ever gone to a church before, ¿O alguna vez te han hablado de Cristo? or have you heard about Jesus Christ before? Y algunos me han dicho, And some of them have bueno, told nosotros aquí, porque en las acacias hay muchos adoradores de la Santa Muerte. have told me because in the Y me neighborhood that han I dicho, work, aquí there's a lot of nosotros adoramos la Santa Muerte. there's a lot of people that praise the holy death. So they say, no, I believe in death. Y lo que yo les pregunto es, ¿y qué es lo que te ofrece? And what I ask them is, well, what does it offer to you? Y es cuando empezamos a conversar, ¿no? That's Si when we les start interesa. chatting.
interesting that these questions are not working in that, Yeah. in that field. I appreciate that. Aprecio eso. Two things. Dos cosas. That sounds like that's working pretty well for you. Eso suena como que le está funcionando muy bien a usted. So keep it up. Así que, adelante. We're talking primarily about identifying specific people who need Jesus, Estamos hablando primordialmente de personas, identificar personas que necesitan a Jesús, investing in that relationship, invertir en esa relación and then inviting them to come and see Jesus. y entonces invitarlos a venir a ver a Jesús. So, I would also have a different tactic if I was doing door to door. Yo también tendría una táctica diferente si estuviera tocando puerta por puerta. My suggestion would be more time and more truth versus brief encounters with a brief gospel is going to be more effective. Mi sugerencia es la misma, más tiempo y más verdad en lugar de encuentros breves con verdad breve, y eso sería más eficaz. By no means stop door to door, De ninguna manera me refiero a detener ir puerta por puerta. but you might want to focus on 5 specific people Pero es bueno que se enfoque entonces en 5 personas específicas that you can really invest in those en relationships. quien usted puede invertir en esa relación. I think sometimes I think more time with fewer people Entonces hay ocasiones en las que yo creo que más tiempo con menos personas has more results in the long run. a largo plazo tiene más fruto. Just a thought process. Es un proceso de pensamiento. Then another idea for you. Y otra idea para usted. In the back of this book, Al final de este libro there are some pages that have things to copy from. hay unas páginas que usted le puede sacar copias. It's actually designed for you to be able to use as a course to teach it in your church. Está diseñado de cierta manera que es un curso para que usted lo enseñe en su iglesia. And on page 204 in this book, En la página 204 de ese libro we have a religious questionnaire tenemos un cuestionario religioso that I used when I did door to door. que yo utilizo cuando voy puerta por puerta. And it just starts with some basic questions about their religious background. Que son preguntas que primero comienzan con su trasfondo religioso, Ask them if they have a church home. preguntarles si van a una iglesia And then begin to actually ask some of the questions we were just talking about. y empezar a hacer unas preguntas algunas preguntas de las que hemos estado hablando, As a part of the religious questionnaire. como parte de ese cuestionario religioso. It just gives me an entrance into that conversation that goes a little faster. Me da de esa manera una introducción a esa conversación que va un poco más rápido. And I'm not saying that this would be better than what you're doing, Y yo no diría que esto es mejor que lo que usted está haciendo, but it might be something you'd be interested in looking at. pero también puede ser algo que a usted le llame la atención ver. Go ahead. Actually, my wife and I have been talking about it. We usually give the method of the 4 questions, and we want to focus. We have 3 families around us in our neighborhood, and we can go with them. Yeah. Yeah, that's good. That's Muy good. bien. And I think, especially as a pastor, Y especialmente como pastor, having both of those strategies going at the same time, llevar ambas estrategias al mismo tiempo they aren't opposite of each other. no son opuestos. And using both is a good thing. Y usar ambas es bueno. Awesome. Muy bien. All right. Well, we are going to change gears. Entonces vamos a cambiar, vamos a subir cambio. Oh, we have another question. Go ahead. I, when we were saying we had another one, I thought it was back here. Yes. Sorry. Microphone. I've seen experiences when someone preaches the gospel, Yeah. but that question is like, do you believe in God? Yeah. That person can say, yeah, I do.
Jesus is the truth. Mi pregunta sí es, So the ¿qué question is, realmente es creer en Dios? what is actually believing in God? Yeah, yeah. So this is really very astute. Entonces es algo muy astuto, ¿no? What does it actually mean to believe in God? ¿Qué es lo que verdaderamente significa creer en Dios? And when we get to the section on grace, Y cuando lleguemos a la sección de la gracia, in the 4 attributes of God, en los 4 atributos de Dios, we're going to define that very clearly, vamos a definirlo de una manera muy clara. and we're going to have 2 illustrations that kind of make it real. Y va a haber 2 ilustraciones que va a hacer que sea real a nuestros ojos. Because I agree with you. Porque estoy de acuerdo con usted. It's really, really critical. If all eternity hangs on that one word, Entonces, si toda nuestra eternidad depende de esa palabra creer, then we better make sure we have it defined más well. vale que tengamos una buena definición de lo que significa. So, boys and girls, Entonces, chicos y chicas, if you want to know how to do that, si quieren saber qué es eso, you got to come back Saturday night, tienen que venir el sábado en la noche, que es cuando vamos a hablar de eso. because that's when we're going to actually do it. Es cuando vamos a ver lo de la gracia. We'll talk about faith and belief on Saturday evening. Vamos a hablar sobre la fe y creer el sábado en la tarde. Good. Muy bien. Now we're going to change gears. Ahora sí vamos a subir a tercera. Hoseas and Christina are going to come back. Josías y Cristina van a volver aquí adelante. And this time, Hoseas is going to be the believer. Y ahora, créanlo o no, en esta ocasión Josías va a ser el creyente. Christina is going to be the unbeliever. Y Cristina va a ser la pecadora que se va a ir We're al going to be infierno. talking about God is holy. Y vamos a hablar sobre el hecho de que Dios es santo. And this is the outline that they're going to be following. Y este es el bosquejo que va a estar siguiendo. So this is the outline, Ese es el bosquejo, but this is it in a pictorial form. pero ahí está en una forma de imagen. And it has the verses written out. Y tiene los versículos ya escritos. So I'm going to leave this one up. Así que voy a dejar ese ahí en la pantalla para que lo vean, que es el mismo que le voy a estar enseñando a Cristina aquí. Entonces, en esta última plática que Cristina y yo tuvimos, Cristina accedió a estar estudiando conmigo desde la Biblia, cómo tener una relación con Dios, y pues con eso empezamos, ¿no? Con el hecho de que ella accedió a tener el estudio conmigo, a estudiar conmigo. Entonces, Cristina, creo que es bastante evidente, ¿no? Para que tú puedas tener una relación con alguien, porque es de lo que hablamos, ¿no? Cómo poder tener una relación con Dios. Necesitamos conocerlo, ¿verdad? O sea, tú quieres tener una relación con una persona, primero tienes que saber cómo es esa persona, qué quiere esa persona, qué le gusta a esa persona, qué no le gusta, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a estudiar, lo vamos a estudiar desde la Biblia, que es la revelación que Dios nos da de sí mismo. Y ahí es donde vamos a aprender a conocerlo. Y hay creo que tu historial, tu trasfondo religioso te va a ayudar y te pueden sonar estas palabras, los atributos, que son cosas características sobre Dios que definen, o Dios se define a sí mismo con esas características, y lo que vamos a estar viendo son 4 verdades, 4 atributos que son ciertos sobre Dios, que nos van a ayudar a conocerle y cómo podemos tener una relación con Él. Entonces, lo primero que vamos a ver, que puedes ver aquí en el folleto, es que Dios es santo y no puede tolerar nuestro pecado. Entonces, esta palabra santo literalmente significa apartado, significa hecho a un lado para otro propósito bueno, ¿no? Entonces, fíjate, por ejemplo, nosotros podemos ver la pureza de Dios. Habacuc 1:13, me gustaría leerte esta parte que dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Yo sé que puedes pensar lo mismo que yo, ¿no? Obviamente cuando yo hago algo mal, Dios me mira, ¿no? Porque Dios no es ciego. Y sabemos que Dios conoce todas las cosas, entonces Dios me mira cuando peco, ¿no? Sin embargo, lo que está diciendo creo que es más en el sentido de Dios no puede tolerar que el pecado esté delante de su presencia.
Es decir, puedes tú tener esta imagen, por ejemplo, en la mente en la que tú estás, o Dios está en su trono sentado y tú quieres entrar para platicar con Él, para exponerle algún deseo, para orar con Él. Y cuando tú entras, a causa de que tú tienes pecado, tú no puedes estar en su presencia. Y Él tiene que sacarte de su presencia, porque no convive con el pecado, ¿no? Es lo que significa pureza. Ahora, eso es algo bueno, ¿no? Nosotros queremos que Dios sea santo porque significa que no va a hacer nada malo, no va a hacer nada equivocado, no se va a equivocar en las decisiones que toma y no va a cambiar porque no hay nada que cambiar en Él. Eso es algo muy bueno, ¿no? Sí. Entonces, fíjate, cuando tú puedes ver la pureza de Dios, algo que tenemos que entender es que la pureza de Dios no es una respuesta al pecado. No es Dios respondiendo al pecado, sino que Dios siempre ha sido santo antes de que existiera el pecado. Ahora, mira, esto nos deja con una pregunta bien importante, y eso es, porque lo he mencionado mucho, el pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado, dice 1 de Juan 3:4, que es infracción de la ley. Entonces, lo que literalmente significa es rebeldía en contra de la ley escrita de Dios. Ahora, creo que tú sabes, no a cualquiera, no, a nadie le gusta que le digan qué hacer, ¿verdad? Sí, he visto a los niños que no les gusta Sí, no, o sea, recibir reglas. Sí, no, tú le pones un alto a una persona y se lo vuela. No quieren recibir órdenes de qué hacer. Y el pecado en esencia es eso, rebelarse en contra de lo que Dios nos dice. Por ejemplo, tú estás familiarizada con los 10 mandamientos, esta lista de cosas, ¿no? Quiero que veamos, por ejemplo, algo muy importante, que el pecado, o la ley de Dios, mejor dicho, no es una lista arbitraria que Dios hizo de decir, mira, estas cosas me gustan y estas cosas no me gustan, sino que es un reflejo de su propio carácter. Nos enseña algo sobre Dios la ley. Entonces, por ejemplo, vemos en los 10 mandamientos primero, fíjate el primero, dice, no tener dioses ajenos delante de mí. Tú has escuchado ya en algunas otras ocasiones, como me dijiste que ibas a la iglesia, que fuiste a la iglesia un tiempo, me has dicho o puedes saber que la idolatría es mala. Pero ahora, la idolatría no es mala solamente porque Dios sea posesivo y tóxico, que diga yo quiero tener toda la atención de las personas porque si no me muero o algo así, ¿no? Sino que la realidad es que eso nos muestra que Dios es el único y verdadero Dios. Dios nos hizo para tener una relación con Él. Y cuando nosotros le entregamos ese lugar a otra persona, Dios lo detesta. Porque sabe lo que es bueno y sabe lo que desea de nosotros, sabe lo que nosotros necesitamos. Entonces, si Él nos deja tener una relación en la que ponemos como lo más importante cualquier otra cosa que no sea Dios, estamos pecando, estamos rebelándonos a su ley. Ahora, otra cosa, por ejemplo, algo más a nuestro entendimiento en este momento, por ejemplo, Dios nos dice que tenemos que ser fiel al pacto matrimonial. O sea, no vamos a adulterar con otra persona. Sabemos que cuando un hombre adultera, ofende a su esposa, ¿verdad? Y la ofende terriblemente. Sin embargo, no es la única persona quien ofende, sino que primordialmente ofende a Dios. Y la razón es porque Dios cumple todos sus pactos y Dios es fiel. Y eso es algo bien importante. El pecado no se define por una lista de cosas, sino que va en contra del carácter de Dios, de quién Dios es. Mira, si lo ponemos todavía en un sentido muchísimo más terrenal y práctico, inclusive relacionable con nosotros, porque tal vez tú no hayas sido infiel o no conocemos a alguien que haya sido infiel, pero dice, no dirás falso testimonio o no vas a mentir. Quiero hacerte una pregunta un tanto personal. ¿Alguna vez has mentido? Bueno, Josías, si te dijera que no, esa sería una mentira. Sí. ¿Y piensas que alguien más en este mundo, que hay alguien en este mundo que no haya mentido? No, todos mentimos. Todos mentimos, ¿verdad? Y creo que eso es algo bien importante porque todos mentimos, pero Dios es verdad.
Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ahora imagínate, tenemos a Dios que es verdad, un Dios que es totalmente verdadero, y Dios nos creó a su imagen y semejanza, es decir, para ser verdad, igual que Él. Pero cada vez que nosotros pecamos o que mentimos, nosotros nos apartamos un poco más de Él. Y volvemos a mentir y nos apartamos más de Él. Y nos apartamos y nos apartamos y nos apartamos. Porque cuando fallamos y nos rebelamos a lo que Dios nos muestra de sí mismos, de sí mismo, nosotros estamos alejándonos de su diseño. Y de esa forma, eso puede explicar la razón por la cual hay un vacío en nuestro corazón o por la cual tenemos miedo, porque somos diseñados para estar en una relación estrecha con Dios y el pecado nos separa. Porque recuerda, Dios no puede ver la maldad, no puede permitir la maldad cerca de Él. Ahora, esto nos deja con un dilema terrible. Y ese dilema terrible es lo que dice, por ejemplo, Romanos 3:23, que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, esta palabra destituidos no significa que son echados fuera, sino que no llegan a. Intentan, pero no llegan a. Ahora, vamos a imaginarnos algo, ¿no? Imaginámonos que tú y yo estamos arriba de allá de la pirinola, ahorita, parados ahí. Y yo te digo, mira, vamos a brincar a ver quién desde aquí llega hasta Nogales, hasta la catedral de la línea de Nogales. Y entonces yo agarro vuelo y pego un brinco y brinco unos decentes 30 metros, ¿no? En el aire. Y luego sigues tú y agarras vuelo. ¿Qué tanto crees que brincarías? 1,5 metros. 1,5 metros, ¿no? Y bueno, te gané, ¿no? Te humillé. Pero los dos nos morimos, ¿verdad? Al final los dos estamos muertos en el suelo porque no vamos a llegar. Y si llega un atleta olímpico con una garrocha y brinca, también va a llegar a algún punto y se va a morir. Porque no va a llegar. Y ese es el punto. No importa qué tanto te esfuerces, no importa qué tanto se esfuerce quien sea, no va a llegar a la gloria de Dios. Ahora, Cristina, quiero que pienses en esto que te estoy diciendo. Con esto en mente, ¿tú crees o quién tú crees que pueda tener una relación con Dios? Pues según lo que hemos visto, creo que nadie. Nadie, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Very well. All right. We are going to start here tomorrow night. Aquí es donde vamos a empezar mañana en la noche. So Okay. I will do a little review of what we just saw, Entonces mañana vamos a ver un pequeño recordatorio de lo que vimos hoy and then I'll let you practice it. y vamos a practicarlo mañana, ¿ok? And then we'll talk about it just like we did this. Y así como hablamos de lo anterior, vamos a hablar de esto también. And then we've got 2 more that we'll do tomorrow night. Y mañana vamos a esforzarnos por tener 2 más, God is just, que and God Dios is es loving. justo y Dios es amor. So we're going to, it's just, Entonces, vamos a trabajar mucho. but I don't know about you. I love talking about who God is, Pero no sé usted, pero a mí me encanta platicar quién Dios es, how to have a close relationship with Him. cómo tener una relación cercana con Él. And I just think you'll find it to be very, very enjoyable. Y yo creo que usted también lo va a encontrar bastante disfrutable. Having said that, Habiendo dicho esto, let's see if maybe tomorrow night we could get here a little bit closer to 6 o'clock. vamos a esforzarnos por mañana llegar lo más cercano posible a las 6 de la tarde. And if you're working and can't get here or driving a long ways, I understand. Pero si usted está en el trabajo y viene manejando o viene de lejos, comprendo. But we have a good bit of work to try to accomplish, Pero tenemos bastante por delante que hacer and I want to make sure we get through as much of it as we can. y quiero asegurarme de que veamos tanto como sea posible. Okay? ¿Ok? All right. See you tomorrow night. Muy bien, nos vemos mañana en Thank la you. noche. Gracias.